No es fácil, ni es tampoco es rápido, ni es cualquier cosa presentar a nuestra primera invitada. Tiene una larga trayectoria en el ámbito de las letras como ensayista, poeta, narradora, editora y también funcionaria en distintas esferas que tienen que ver con la literatura y el arte. Y hoy viene a compartirnos un proyecto en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Aunque Argentina la vio nacer, ya es totalmente Argenmex, como decimos, porque pues ya la adoptamos, por supuesto, ¿cómo no la íbamos a adoptar? Me da mucho gusto recibir en la Ciudad de las Mujeres a Sandra Lorenzano. ¿Cómo estás? Hola, Julia, muy contenta de estar aquí. Qué gusto tenerte en tu espacio. Muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Un gusto, realmente. Oye, cuéntanos un poco, Sandra. Tú estás al frente del Centro Cultural Tlatelolco. Cuéntanos cómo llegas tú ahí, qué es el papel que estás desempeñando, y de ahí entramos ya a las muchas actividades que tienes que compartir. En realidad yo soy subdirectora de vinculación, se llama de Vinculación y Comunidades del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El director es Ricardo Rafael y dependemos nuestro querido Ricardo, de la Coordinación de Difusión Cultural que tiene al frente a Jorge Volpi. De la UNAM, claro. Así que tenemos hombres talentosos y sensibles, muy creativos, sensibles al frente de este proyecto. Ambos me invitaron a formar parte de él y realmente ha sido un privilegio, es un privilegio, sobre todo porque me incorporé cuando empezaban los preparativos para la conmemoración de los 50 años del 68. Así que imagínate, que fue todo un año de conmemoración. Todo un año de conmemoraciones. Hicimos, la Coordinación de Difusión Cultural hizo alrededor de 300 actividades. Dependiendo de... Casi una por día del año. Bueno, y claro, muchas de ellas no duraban un día, duraban por supuesto, meses. Exposiciones, ciclos de cine, conferencias, sí, un nuevo memorial, que eso se hizo en Tlatelolco. Nosotros hicimos 100 y tantas de estas actividades y realmente hubo cosas excepcionales, ¿no? Desde el nuevo memorial, que por supuesto invito a todos los que nos están viendo que nos acompañen ahí, saben dónde está el Centro Cultural a unos Tlatelolco. Propiamente de la plaza. Claro, está pegado a la Plaza de las Tres Culturas, en Ricardo Flores Magón número 1, es Ricardo Flores Magón y el eje central, Lázaro Cárdenas, y realmente es excepcional cómo ha quedado el nuevo memorial. Es un memorial, lo cuento rápidamente, que tiene 2 ejes, uno de esos ejes es estrictamente el 68, el movimiento estudiantil, el 68 como un parteaguas en nuestro país. Entonces, desde que empieza el movimiento estudiantil hasta después de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre. Y el segundo eje, que es realmente apasionante, y ahí van a ver la cantidad de cosas que encuentran, es cuáles son los movimientos sociales que se dieron a partir del 68. Que se gestaron de ahí, ¿no? Así es. Y cuáles son los derechos que como ciudadanía hemos ganado a partir de ese momento. Entonces hay obras vinculadas a los derechos humanos, al feminismo, al ambientalismo, al movimiento LGBTI, en fin, es realmente apasionante y al mismo tiempo es un museo o un memorial sumamente actual, sumamente moderno, entonces hay mucha tecnología vinculada a esto. Es un lugar que los jóvenes están aprovechando muchísimo, van muchos chavos de edad de secundaria, prepa, pero si ustedes tienen hijos, nietos, sobrinos más chicos, llévenlos también. Realmente se entusiasman, corren, se divierten, aprenden y al mismo tiempo cobran conciencia de mucha de la importancia de la historia de nuestro país y de lo que hemos ganado y perdido en estos últimos 50 años. Que sin duda es muchísimo, que sin duda es muchísimo. La historia de este país no se explica sin el 68. Sin duda, ¿no? sin duda. Vamos a un pequeño corte y regresando nos sigues contando, porque hay muchas cosas que nos debes contar del Centro Cultural. Estamos de regreso en el ombligo de la luna. Estoy platicando sabrosamente con Sandra Lorenzano, una representante notable de las letras en nuestro país y que nos va a seguir contando sobre las actividades del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Sandra, bueno, entonces está este memorial al que tenemos que ir sí o sí. Sí o sí, por favor, tienen que venir. Y ya que van a ir, los invitamos a venir a la biblioteca, a la IDEFOPA, que era lo que tú comentabas al comienzo.
Les quiero contar, te quiero contar, Julia, cómo es esta biblioteca, porque es una biblioteca tan especial. Es la primera biblioteca de la UNAM que consideramos biblioteca comunitaria. ¿Qué significa exacto, eso? ¿Qué exactamente Significa que está abierta a todo el público, que todo aquel que llegue y se registre, y para registrarse no necesita más que decir, quiero registrarme, no tiene que mostrar nada. Exacto. Y puede llevarse libros en préstamo a domicilio, puede leer ahí. Tenemos cantidad de actividades que ahora te voy a contar, para niños, para jóvenes, para adultos mayores. Ahí se empieza a dar ahora el curso de Abuelos Cuentacuentos, que es un programa muy bonito que tiene la Coordinación de Difusión Cultural. Entonces tenemos ya 3,000 títulos en esa biblioteca. Ahora, ¿cómo surge esa biblioteca? Tiene como dos orígenes. El primero que quiero contarles a los amigos que nos están viendo es el siguiente. Resulta que somos unos convencidos de que la literatura, los libros, la palabra literaria, la palabra poética pueden cambiar una sociedad. ¿En qué sentido? Pueden abonar a la paz, sin duda alguna. Sin duda, porque la sensibilidad, la emotividad, la conciencia que surge a partir de los libros nos transforma a nosotros mismos y nos hace conscientes del entorno en el que vivimos. Y hay muchas experiencias, no lo digo yo así porque sí. Hay estudios en todo el mundo. Fíjate, por ejemplo, en Medellín, Colombia, la ciudad más violenta de Colombia, en la época de la violencia feroz en aquel país, las bibliotecas transformaron, sin duda, convirtiéndose en un lugar de refugio, de reflexión y de solidaridad y de amigos para los chavos, sobre todo. Otro camino de vida. Se llenó de jóvenes eso. Tomando ese modelo, el Fondo de Cultura Económica, nuestra querida y gran editorial del Estado mexicano, creó el programa de Libros para una Cultura de Paz. Ese programa dio como primer resultado no solo una reflexión amplia que está en un libro que es gratuito y está en línea, sino que además se creó el Centro Cultural de Apatzingán en Michoacán. Tú sabes que Apatzingán es una zona en tierra caliente, una de las más violentas del país. Y se fueron transformando las cosas gracias al trabajo de ese centro cultural. Entonces, Tlatelolco se asoció de alguna manera con el Fondo de Cultura Económica para este proyecto de la biblioteca, la IDEFOPA, que tiene dentro de sí lo que el fondo llama una estación de lectura, que es un espacio de lectura, de talleres, de juegos, de música, siempre con palabras para los más chiquitos. Padrísimo. Entonces, a partir de esto, hemos creado un programa de verdad delicioso de talleres literarios, de clubes de lectura, de actividades que tienen que ver con las historias, ¿no? Las historias del barrio, de la gente, con efemérides que nos interesan, vinculadas. La mayor parte de nuestros títulos tienen que ver con no solo la parte infantil y juvenil, que es muy numerosa, muy nutrida, sino también con derechos humanos, con feminismo, con historia de los movimientos sociales en México. Esos son los temas de Tlatelolco. Pero yo decía que había dos orígenes. ¿Cuál es el segundo? El segundo tiene que ver con el nombre de la biblioteca, Alaí de Fopa. Personaje importantísimo. Importantísimo. Cuando yo que me vivió incorporé, en México en los 60, 70. Así es, cuando me incorporé al proyecto del doctor Volpi en la Coordinación de Difusión Cultural, él dijo, tenemos dentro de los ejes importantes para la coordinación, hay dos que me interesan especialmente, desaparecidos y género. Yo, por otra parte, colaboro con la unidad de género de la coordinación. Y entonces, cuando íbamos a bautizar la biblioteca, dijimos desaparecidos, derechos humanos y género. Necesariamente salió Alaí de Fopa, sin duda, porque les recordamos quién es Alaí de Fopa. Alaí de Fopa fue una mujer maravillosa, poeta, traductora, feminista de la primerísima hora. Creadora de la revista FEM. De la revista FEM, y fíjate que ella tuvo el primer programa
feminista de la radio mexicana, justamente en Radio UNAM, que se llamaba Foro de la Mujer. Era profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, de la de Ciencias Políticas. Pero ¿cómo es la historia de Alaí de Fopa? ¿Por qué nos interesaba especialmente? No solo por esta importantísima trayectoria intelectual y literaria, sino porque además Alaí de Fopa, que había vivido en Guatemala durante una parte muy importante de su vida, era hija de madre guatemalteca y de padre de origen argentino, ítalo-argentino. Entonces vivió en la Argentina, vivió en Italia, pero realmente su corazoncito era latinoamericano y sobre todo guatemalteco. Cuando en el año 1954 el ejército guatemalteco, con instrucciones de Estados Unidos y la CIA, da el golpe de Estado que derroca al presidente Arbenz, y llegan tantos guatemaltecos a México, exiliados. Y una vez más aprovecho a nombre de los exiliados agradecer este país maravilloso, siempre solidario y de puertas abiertas, y estamos retomando ahora esa tradición. Claro. Llegan a México, ¿no? Tito Monterroso, los Cardosa y Aragón y demás. Llega Alaí de Fopa con su marido Alfonso Solórzano y sus 5 hijos pequeños en ese momento. De esos 5 hijos, 3 entraron al ejército guerrillero del pueblo en Guatemala. 2 fueron asesinados. Por el ejército. Por el ejército. En unas vacaciones navideñas, ella va a visitar a su madre. De 60 y tantos años. Claro, ella había nacido en 1914 65. Y esto sucede en 1980. 1914 igual que Octavio Paz. Fíjate, claro. Y en 1980 va a visitar a su madre, que ya era una mujer muy mayor, y la secuestran. Y es una desaparecida. Nunca más se pudieron recuperar ni siquiera sus restos, a pesar de la gran movilización tanto de México como internacional que hubo. Así que quisimos rendirle un homenaje a esta gran mujer. Por cierto, pueden ver en YouTube un documental maravilloso que hizo Mari Carmen de Lara, que además es la directora del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, un documental sobre Alaí de Fopa, donde se pueden enterar de su familia, conocer a sus hijos, ver los testimonios de otros poetas. Realmente estamos muy orgullosos de que esta biblioteca, que además es una biblioteca de estantería abierta, de puertas abiertas y sobre todo de corazones abiertos, tenga su nombre. Y qué delicia que no haya que ser estudiante, no haya que tener ningún tipo de credenciales académicas para acceder a esta biblioteca. Llegar y decir, yo quiero leer. Así es. Yo quiero leer o yo quiero saber qué es esto de leer, ¿no? Hay gente que a lo mejor se va a acercar y nunca ha leído un libro, pero la idea es que ahí se vayan sintiendo seducidos, atraídos por la maravilla que son los libros y la lectura. Yo particularmente lo celebro mucho, Sandra, celebro siempre tu trabajo, Julia. Pero esto me emocionó mucho en cuanto vi la noticia. Dije, tenemos que hablar de esto, tenemos que darlo a conocer a la gente que rodea, digamos, no solo a la gente que vive en la, en la unidad habitacional Tlatelolco, sino a gente de las colonias Guerrero, de Tepito, de en fin, todas las colonias cercanas que pueden llegar. Por supuesto. Y pueden literalmente, y lo dice alguien muy convencido y alguien muy convencido, de verdad la literatura, el arte puede cambiar vidas por completo, puede dar un sentido, una dirección y así sustraer a los jóvenes de la violencia implacable en la que hemos estado metidos por largo tiempo. Aprovecho para decir que la biblioteca depende de nuestra unidad de vinculación artística, en la que ofrecemos casi 100 talleres cada gratuitos, semestre, ¿no es cierto? De costo muy bajo realmente y muchos gratuitos. Y en este momento hoy empezaron las inscripciones. Perfecto. Así que acérquense a la unidad de vinculación artística ahí en Tlatelolco. ¿Dónde? ¿Cómo nos acercamos? Se pueden acercar físicamente, pero si alguien quiere entrar a la página del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Así lo buscan y así aparece, es una de las páginas alojadas en la UNAM. Para saber horarios, posibles costos, si es que muy fácil. En fin. Y si no nos buscan, estamos en Twitter como CCU Tlatelolco y estamos también en Facebook, Unidad de Vinculación Artística,
ahí estamos. Hay que hacerle ruido. O me buscan a mí misma. O buscan a Sandra Lorenzano. Sandra Lorenzano, Twitter, Facebook, lo que quieran. Por ahí platicamos está. un ratito, acérquense. De verdad, me emociona mucho esto que están haciendo, Sandra. Yo también me siento muy honrada de poder participar en esto. Porque creo que eso sí es una contribución real para la pacificación de nuestro país. Es un privilegio. Y yo quiero recomendar, ya que estamos, ¿verdad?, así de pasada, este es un libro, es uno de los muchos libros de Sandra, pero es particularmente hermoso. Se llama El silencio luminoso y son fotografías de Yamina del Real y textos de Sandra Lorenzano. Lo publica Artes de México, lo encuentra usted casi que en cualquier librería donde, digamos, que haya libros de Artes de México, que son básicamente las principales. Son fotos preciosas, textos igualmente buenos, poderosos, que tocan así lo más hondo de las entrañas. Sandra Lorenzano, me encanta que hayas estado en tu programa, El Ombligo de la Luna. Muchas gracias, y te agradezco Julia. mucho que estés aquí. Muchas gracias. Por todo lo que estás haciendo. Muchísimas creo muchísimo en lo que estás haciendo. Por la invitación. Muchas gracias a quienes nos han acompañado y a Yasmín. Que hoy no llega la vi, un ratito pero más llegará tarde. en un ratito. Seguro que y sí. felicidades por este programa, me encanta. Gracias.